Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, su canal Un Venezolano Informa, en la que seguiré dando una cobertura amplia y extensa sobre el proceso del referendo revocatorio en Venezuela, porque lo último que se supo, lo último que se conoció fue la aprobación del 1% y al parecer ya hay pista libre o luz verde dada por el Consejo Nacional Electoral para la fase del 20%, pero no todo es tan fácil como parece porque aún falta un paso importantísimo y este puede ser el punto de inflexión en el proceso del revocatorio porque es el paso o la etapa, la fase que podría activar la consulta. La MUD cumplió con el 1%. ¿Qué viene ahora en el proceso revocatorio? Así lo titula una información publicada por el articulista José Ignacio Hernández en el portal ProDaVinci el 2 de agosto, un día después del anuncio del CNE sobre la aprobación del 1% que lo hizo en la noche del lunes 1 de agosto, cuando la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, declaró que la MUT había cumplido con el requisito que exigía contar con el apoyo de, por lo menos, el 1% de los electores a fin de promover el referendo revocatorio del mandato presidencial. Pero muchos se preguntaron, o se siguen preguntando de hecho, ¿para qué sirve el 1%? La resolución número 0709062770 del Consejo Nacional Electoral creó un requisito no establecido en el artículo 72 de la Constitución para que una organización con fines políticos como la MUT pueda promover el referendo revocatorio, que primero debe demostrar que cuenta con el apoyo de por lo menos el 1% de los electores por estado. Al parecer una fase o un requisito innecesario en la práctica, al parecer inviable, simplemente como una traba burocrática al proceso, pero se cumplió con esta fase. Ahora, porque el CNE no anunció la fecha del 20%. Algunos pensaban que el CNE la anunciaría cuando se procedería a recolectar el 20%. En realidad, mal podía indicar esa fecha cuando no se ha presentado todavía el escrito sobre o para solicitar la recolección del 20%, porque es el siguiente paso. De hecho, se cumplió también, la MUD envió el requisito. Estaré analizando estos pasos en unos instantes porque hay un proceso paralelo al revocatorio. Sí, si el revocatorio es un proceso paralelo a la crisis política, hay un proceso paralelo a ese otro proceso paralelo. Hablo de esa estrategia que está empleando el gobierno para contrarrestar y dilatar y retrasar el proceso del referendo revocatorio, claramente por asunto de tiempos políticos, porque ya conocemos la situación de que si el revocatorio se da antes del 10 de enero de 2017, llámese 2016, o incluso sucediera el 9 de enero de 2017, habría, en caso de ser revocado Maduro, el presidente actual, nuevas elecciones presidenciales. Y significaría el fin del chavismo dentro de la cúpula de poderes. Ojo, no como partido político o como agrupación política, sino como gobierno, como gabinete presidencial, como poder ejecutivo, es decir, prácticamente todo dentro del poder. Por ello, se ha llevado a cabo una serie de denuncias de fraude que podrían afectar el referendo revocatorio en vista de la situación y con el apoyo y también impulsando este proceso un miembro del gobierno, Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador de Caracas, ha llevado a cabo una campaña en la que ha de alguna manera empleado una serie de denuncias o aplicado una serie de denuncias recolectadas de acuerdo por él mismo sobre la situación del referendo revocatorio, aparentemente con respecto a denuncias de fraude y usurpación de identidad. A través de estas denuncias canalizadas en diversas instancias judiciales del país, en diversos tribunales de la República, podría el Tribunal Supremo de Justicia conocerlas y, con base en ello, el CNE interpretar una posible sentencia del TSJ aduciendo a un bloqueo del proceso del revocatorio por las denuncias de usurpación de identidad aparentemente que no han sido probadas y el CNE verse influenciado por esa opinión, hasta el punto de que en caso de que la investigación llegue
a una instancia en la cual se verifique que realmente hubo usurpación de identidad, podría el CNE emitir opinión y trabar más el proceso. Ahora, esto es otro asunto, porque la MUD podría, a través de estas denuncias, ser ilegalizada, y es la estrategia del gobierno. Si legaliza a la MUD como partido político, ya no sería de iure un partido político legalmente constituido, porque habría sido ilegalizado, y al no ser un partido político no puede ser una agrupación de ciudadanos que promueva el referéndum revocatorio, ya que la regla es que una vez sea reconocida la MUD como agrupación política para promover el revocatorio, este sería activado. Pero si es ilegalizada y desconocida como partido político aún sin la habilitación, entonces ya no podría ser promotorio. Si no es promotor, no podría activarse el revocatorio. Esa es la estrategia del gobierno. Pero ¿en cuánto tiempo el CNE podría dar respuesta sobre el revocatorio? Este articulista, Ignacio Hernández, alega lo siguiente: de conformidad con la resolución ya mencionada, una vez que la MUD presente la solicitud para que se recabe el 20%, que ya lo hizo, un día después del anuncio del 1%, lo hizo el 12 de agosto, deben cumplirse básicamente dos fases. La primera, el examen de forma de la solicitud, y la segunda, la definición de los centros en los cuales se recolectará el 20%. Es decir, que el CNE apruebe el informe del 20% y una vez esto suceda, el CNE determinar los centros o los puntos de recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad. Y para ello hay un proceso que determina los lapsos siguientes. El CNE ya aprobó el 1%, lo hizo el 1 de agosto. Ahora, un día después, la MUD presentó el informe de solicitud del 20%. Introdujo el informe el 2 de agosto. Y a partir de allí deben transcurrir 15 días hábiles, ojo, 15 días hábiles para aprobar o para que el CNE apruebe ese informe. Luego deben transcurrir 15 días hábiles más para que, una vez aprobado el informe del 20%, el CNE habilite los puntos de recolección. Y luego de ese proceso, la MUD tiene 3 días para recolectar 4 millones de firmas. Luego, el CNE tiene 15 días hábiles más para verificar esas 4 millones de firmas recabadas. En esos 3 días, podría ser el 10, 11 y 12 de septiembre. Luego de esos 15 días hábiles, una vez verificadas las firmas, el CNE debería convocar a un revocatorio 3 días después de esos 15 días hábiles. Y una vez que convoque al revocatorio, se tiene hasta un plazo máximo de 90 días luego de esa convocatoria, es decir, 3 meses como máximo, para que se haga el revocatorio, para que sea el día de la consulta, el día del proceso de revocación. La MUD, por su parte, pidió que se habilitaran 14.500 centros de recolección de las firmas del 20%, pero hubo mucho oscurantismo y mucha traba burocrática ya característica del CNE para anunciar la aprobación del 1%. El CNE en su directorio estaba reunido cuando el anuncio estaba pautado para las 3 de la tarde, a esa hora aún estaba reunido, se planteaba la posibilidad de considerar el informe del 1%, pero de acuerdo al reglamento y hasta ahora, las fechas de recolección del 20% de las firmas podrían ser el 10, 11 y 12 de septiembre. El CNE luego retrasó el proceso o el anuncio del 1% hasta las 6 de la tarde y se hablaba de que habría reunión de Jorge Rodríguez y Jacqueline Faría, impulsores del proceso antirrevocatorio, con el directorio del Consejo Nacional Electoral. Jorge Rodríguez se pronunciaba y se hizo popular en redes por estas declaraciones muy, digamos, con mucha influencia mediática ese día, porque había alegado que el revocatorio está muerto legalmente. Ahora, el contraargumento se basa en lo siguiente: ¿cómo puede Jorge Rodríguez asegurar eso si no se han logrado comprobar las impugnaciones? ¿Cómo se pueden comprobar esas impugnaciones a esas firmas? Es decir, no se puede impugnar un derecho, no se puede impugnar el derecho de un referendo revocatorio representado simbólicamente en firmas. He allí la situación. La MUD convocaba a una movilización para el miércoles anterior o después de ese día a todas las sedes del Consejo Nacional Electoral para exigir el revocatorio. El 20% se llevó a cabo, pero según fuentes que me informaban, el asunto o la situación del 1 de agosto
Ya los periodistas estaban en el auditorio atentos a la salida de Tibisay Lucena. Había discusión entre las 4 rectoras por introducir en el informe las denuncias de Jorge Rodríguez. Esto habla de que están tomando en consideración las denuncias sobre las supuestas firmas fraudulentas para tenerlo en cuenta en el revocatorio, y esto podría influir e incidir sin duda alguna. El CNE no tenía pensado anunciar las fechas del 20%, pero si aceptaba el informe del 1%, como lo hizo, aceptó entonces el revocatorio y faltaría la solicitud del 20%, porque al aceptar ese 1%, aceptaba el revocatorio, y solo queda entonces que después de 15 días acepte la solicitud de la MUT del 20% para ir a esa fase, como ya lo hizo, y podría ser a inicios de el mes de septiembre. El CNE informaba entonces así que se cumplió con el 1% de las firmas en los 24 estados. Se aprobó el 1%, la MUT presentó la solicitud. El inicio de la fase del 20% podría ser el 10 de septiembre. Se espera que el próximo pronunciamiento del CNE sobre el revocatorio, ya aprobando el informe del 20%, si se da así, sea el 9 de septiembre. El 20% podría darse el 10, 11 y 12 antes de que, o después, mejor dicho, de que el CNE anuncie los puntos de recolección del 20%. Pero periodistas expertos en materia electoral como Eugenio Martínez tuiteaban e informaban lo siguiente: resumen de la declaración de Tibisay Lucena. La MUT está habilitada para solicitar el revocatorio. Tiene 2 días hábiles para hacerlo. Por otra parte, el rector, o uno de los rectores del CNE, Luis Emilio Rondón, muy flexible con la posición, por así decirlo, claramente de tendencia opositora. No hay que negar que los rectores del CNE tienen una clara parcialidad política que no es obvia en cuanto a la práctica, pero sí en cuanto a, de alguna manera, sus posiciones y sus semblantes políticos, por así decirlo. Tuiteaba el rector Luis Emilio Rondón en su cuenta @RondónCNE. Acabamos de aprobar en el directorio del CNE el informe consolidado del 1% de manifestaciones de voluntad para la promoción del RR, del referendo revocatorio. Cumplida esta etapa, los promotores, o sea la MUT, podrán retirar la constancia del cumplimiento del 1%. De acuerdo con el artículo 18 de la norma, esta constancia del 1% es un requisito del escrito de participación para la solicitud del RR, del revocatorio. Es decir, que una vez retirada la constancia del 1%, la introdujo en el informe de solicitud del 20%, así lo hizo, y entonces solo queda que la MUT, al haber entregado ese documento del 20%, el CNE en 15 días lo apruebe, luego en 15 días después anuncie los puntos de recolección, y el 20% probablemente se lleve a cabo el día 10 de septiembre. Paralelamente al proceso, la rectora, otra rectora de los 5 que hay, 4 mujeres y un hombre, Luis Emilio Rondón, en el CNE, Socorro Hernández, anunciaba que el Poder Judicial decidirá sobre la inscripción de la MUT, es decir sobre su legalidad como partido político. Ahora, ¿el Poder Electoral puede inmiscuirse en la validez jurídica de un partido político? ¿Puede el Poder Electoral entrometerse en la validez jurídica de un partido político para tener legalidad, como para ser reconocido como una agrupación que pueda promover una transición política consagrada en un derecho que no es ni debe ser impugnado, porque los derechos no pueden impugnarse? ¿Se puede mezclar jurídicamente lo electoral con lo judicial? Al parecer no, pero en un país con una no existencia de división de poderes o de separación de poderes, el Poder Judicial muy atípicamente decide sobre si un partido político puede ser o no un partido político. Es decir, puede tener, o el Poder Judicial tiene decisión en materia electoral, cuando en realidad, aunque tiene cierta participación porque posee una sala electoral, no tiene de alguna manera intromisión directa, lo que habla de la falta de separación de poderes que lamentablemente se hace presente y está a la orden del día en Venezuela. Pero hay que tener en cuenta la situación y el contexto, porque muchos se preguntan, los venezolanos se preguntan entonces cuando se convoca el referendo revocatorio.
Luego de recaudadas las manifestaciones de voluntad a favor de la convocatoria al referendo, la resolución dispone que el CNE tendrá 15 días hábiles para determinar si se cumplió con el requisito del 20%, así como lo hizo con el del 1%. Esto es 21 días continuos más o menos. Para el 13 de octubre de 2016 deberíamos saber si ese requisito fue cumplido, si se cumplió el del 20%, es decir, para el 3 de octubre, por lo cual se dilataría la fecha y ya no se llevaría a cabo el 20% en septiembre. La MUD exige que se puede llevar a cabo perfectamente el 20% los días 24, 25 y 26 de agosto, pero a sabiendas de que ni siquiera para septiembre podía llevarse a cabo por si el CNE sigue retardando el proceso, se llevaría entonces a cabo el 20% o por lo menos su aprobación para apenas el 3 de octubre de 2016. Luego de eso, el Consejo tiene 3 días para convocar el referendo, el cual deberá hacerse en un lapso no mayor de 90 días continuos. Asumiendo que esos lapsos se dejan transcurrir, que se tarda el CNE todo ese tiempo para que se dé el revocatorio, que probablemente llegue a ser así, el revocatorio podría darse como máximo, para el 4 o el 6 de enero de 2017, justo a tiempo para que en caso de revocarse el mandato se proceda a una nueva elección. Porque así se llevase a cabo el revocatorio el 9 de enero de 2017, con tal y se haga antes del 10 de enero y ser revocado Maduro, habría nuevas elecciones. ¿Esto significa que el referendo puede realizarse antes del 10 de enero de 2017? El periodista Ignacio Hernández alega que si los lapsos de la resolución se toman en su máxima extensión, es decir, que el CNE se tarda todo o a todo lo que da el tiempo y los lapsos, que probablemente llegue a ser así, para llevar a cabo el revocatorio, este podría realizarse antes del 10 de enero de 2017. Sí, así sea un día in extremis, es decir, un día antes, 9 de enero, antes de que expire el tiempo constitucional. Pero si la resolución se interpreta éticamente de acuerdo con el principio de celeridad, es decir, que el CNE agilice el proceso, cosa que no ha hecho lamentablemente, el revocatorio podría darse incluso en 2016, podría incluso darse el 6 de noviembre o el 11 de diciembre o la última semana de diciembre de este año 2016. La práctica puede ser muy distinta según el deber ser. De hecho, si el CNE solo se retrasa la mitad de lo que se retrasó en la fase del 1%, es decir, que se atrasa más, así como lo hizo con el 1%, que tardó 2 meses, el revocatorio podría darse para abril de 2017 en el escenario más pésimo. Pero, ¿hay alguna garantía de que el CNE no incurra en nuevos retrasos? Ignacio Hernández alega que jurídicamente no hay ninguna garantía. Ni la Asamblea Nacional ni el Tribunal Supremo de Justicia pueden garantizar el cumplimiento de los lapsos de la resolución. ¿Por qué? ¿Por qué jurídicamente? Porque no hay garantía a través de una sentencia ni alguna ley que pueda, de alguna manera, hacer prevalecer la convicción y la situación contextual de que la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia puedan asegurarles a los venezolanos que el CNE va a cumplir con los tiempos, que va a acelerar el proceso, porque no hay, de alguna manera, no hay argumento jurídico que pueda presionar al poder electoral, ya que debe haber división de poderes, cosa que no hay en Venezuela, para que cumpla con el proceso, para que cumpla con el trámite a tiempo, porque el CNE probablemente llegue a tomarse su tiempo, y no hay argumento jurídico de presión que pueda hacer que el legislativo y el judicial lo presionen para que garantice el cumplimiento de los lapsos, por lo cual nadie puede garantizar que el CNE o va a agilizar el proceso o lo va a retardar. Lo más probable es que lo retarde, pero nadie puede asegurar que lo va a agilizar. Por ese motivo hay incertidumbre y por ese motivo el revocatorio podría llevarse como máximo in extremis el 4 o el 6 de enero de 2017. Así está la situación y así van las cosas en cuanto al proceso del referendo revocatorio en Venezuela, proceso que la MUD podría agilizar si de alguna manera aplica o apela a la estrategia de la presión social, pero de alguna manera trata de introducir un recurso de impugnación a la denuncia y de apelación a las denuncias de Jorge Rodríguez para evitar que ese conjunto de denuncias puedan tener influencia jurídica en un proceso que podría ser más trabado si el CNE interpreta a su opinión el hecho de que el TSJ de alguna manera promueva que el revocatorio se bloquee por supuesta usurpación de identidad que no ha sido comprobada, porque no se han podido comprobar las impugnaciones ni si realmente hubo o no fraude de identidad. Así están las cosas y así van en cuanto al referendo revocatorio
en Venezuela.